Bueno, seguimos nosotros aquí en Expediente Abierto hablando de la causa de Froilán Peralta, una sentencia ya firme, una sentencia que debería de estar siendo ejecutada, pero el principal autor de este caso y de esta causa y de esta condena todavía está con una orden de captura a la fecha. Y para hablar de este caso y de los casos de corrupción en masa, ¿quién mejor que la doctora Esther Roa, quien ya nos acompaña esta noche? Doctora, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy. Muy buenas noches, Mabel, Carlos, un placer, y a la audiencia también. Gracias por la invitación y especialmente para hablar de un tema que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Que es el estudio, el monitoreo de los expedientes de corrupción para evitar que la regla siga siendo la impunidad en Paraguay. Así es, te agradecemos ya de entrada, doctora, porque nos trajiste dos carteles muy relevantes y veíamos que uno de ellos publicabas en tus redes sociales en estos días, de Se Busca a Froilán Peralta, porque desde el 18 de septiembre que está con orden de captura ya por parte del juzgado de ejecución. Y veo que nos trae otro cartel, doctora, que tiene un código QR allí abajo donde uno puede ingresar al monitoreo que estuvieron haciendo ustedes como organización. Así es, nosotros tenemos una página que está en Coordinadora de Abogados del Paraguay, pueden ingresar y ahí van a encontrar más de 80 expedientes de corrupción pública. Esos expedientes son monitoreados, controlados e impulsados por nuestra organización. Y en el caso de Froilán Peralta, nuestra organización Somos Anticorrupción y la Coordinadora de Abogados del Paraguay ha presentado más de 77 urgimientos. Imagínense. Encima. Quiero mostrar eso, si nuestro compañero Jorge Galeano nos puede poner por favor en pantalla. A través de este código QR, escaneando este código QR, nos va a llevar a la página web de la Coordinadora de Abogados del Paraguay y allí tienen ustedes este expediente. Y allí está justamente el monitoreo que se hace a la causa Froilán Enrique Peralta Torres y los demás procesados, porque esto fue cuando inició la causa y era sobre cobro indebido de honorarios. Y allí está un poco todo el relato y hay un pequeño detalle ahí en la primera línea: daño patrimonial. Si podemos agrandar eso, Jorge, te voy a agradecer, porque de esto quería arrancar hablando contigo, doctora María Esther Roa. El daño patrimonial, y se habla de 1.225 millones, que es el daño que se ocasionó a la Universidad Nacional de Asunción a través de los hechos punibles cometidos por Froilán Peralta y María del Carmen Martínez, que quedaron probados ya en juicio. Así es. ¿Qué pasa de esta plata? Porque tengo entendido que en esta causa no hubo pedido de comiso y por ende el Tribunal de Sentencia no dictó ningún tipo de comiso. Sí, antes que nada quiero explicar a la gente, ¿verdad?, que el daño patrimonial que figura en nuestra página es, digamos, un dato proveído por el Ministerio Público a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. O sea, que esos datos son, la fuente es el Ministerio Público. Así como decías, si bien es cierto, fue condenado en una condena muy leve, 3 años, sin el comiso de los bienes. ¿Qué quiere decir eso? Que para el Estado paraguayo no va a recuperar ese dinero que se robó, y estimo de que el monto ha de ser mucho más grande, ¿verdad? Yo creo que acá lo que nosotros, al menos en estos 10 años más de lucha que tengo, ¿verdad?, hemos detectado tantas falencias en el sistema de justicia. Primero, una negligencia en la investigación. No hay una buena investigación que pueda sostener una causa en el juicio oral y público. Después, que le encontramos también a un tribunal muchas veces muy temeroso para aplicar condenas ejemplares, porque no puede ser que en este caso, por ejemplo, un hecho punible tan grave, que hayamos tenido 3 años de condena nada más para Froilán Peralta, y para la Come Papeles 3 años 6 meses, y como digo, no se va a recuperar esos bienes porque la sentencia condenatoria no contempló el comiso de los bienes. Doctora, en este caso la Procuraduría no podría empezar una demanda en el fuero civil por ese monto. Claro que sí, y ahí también es otro abanico de problemas, ¿verdad?, que alguna vez ojalá que alguna organización de la sociedad civil se encargue de ver un poco qué pasa en la Procuraduría. Porque la Procuraduría, no teniendo ellos legitimación para, ejercer la representación del Estado como víctima. Claro, y iniciar los juicios para poder recuperar los bienes robados, ¿verdad? En este caso, como dijiste y resaltaste, está en manos de la Procuraduría.
O sea, del todo no está perdido entonces, porque cuando hablamos así de que no hay comiso, no se pidió, llama la atención también, pero entendemos que en este caso, por lo menos de lesión de confianza, la Procuraduría debería ya con esta sentencia firme iniciar una demanda en el fuero civil contra las personas condenadas para recuperar esa plata. Estamos hablando de más de 1.000 millones de guaraníes que bien le va a venir a toda la universidad, que dicho sea de paso, tienen muchas falencias hasta ahora. Y elementos ya no le falta a la Procuraduría, porque ya tiene una condena firme y ejecutoriada, ya se probó, esto ya está firme. O sea, esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Penal, que deja firme esta condena y donde se señala justamente el daño causado a través de esta causa penal, es la que debe agarrar ya la Procuraduría e iniciar las acciones pertinentes, doctora. Así mismo es, y hay que, igual nosotros vamos a solicitar un informe seguramente a la Procuraduría a ver si es que ellos van a iniciar o no, por lo menos para saber y conocer, porque hay muchísimos expedientes ya también que debería actuar la Procuraduría si es que está en manos de ellos, pero nosotros hicimos nuestra parte como sociedad civil, los medios de prensa también han hecho su parte, pero yo creo que para empezar tenemos que entender que Paraguay califica como el segundo país más corrupto de Sudamérica, en todo lo que es en mediciones de calidad de justicia, en calidad de condenas. Paraguay califica por debajo del nivel siempre. Y lo que implica entonces que nosotros tenemos que enfocarnos un poco qué es lo que pasa en el Poder Judicial. Porque nosotros podemos tener autoridades corruptas, claro que sí. Podemos tener presidentes corruptos, legisladores, intendentes, gobernadores, etc. Lo que no podemos permitir que la Fiscalía no investigue, que el Poder Judicial no sancione severamente y que no recupere los bienes robados. Eso es lo que el paraguayo tiene que aprender a exigir, porque la gente generalmente se canaliza más por las autoridades, pero no por la justicia. Y la justicia está en falta hace mucho tiempo. Quiero justamente mostrar el cartel, justamente, porque me encanta lo que dice ahí en el cartel de Se Busca, la recompensa que ofrecen por encontrarlo a Froilán Peralta, y dice recompensa fin de la impunidad. Es demasiado. A eso debemos apuntar en todos los casos, sobre todo en los casos de corrupción pública, doctora. Es demasiado importante, Carlos Mabel, que Paraguay se castigue la corrupción. ¿Por qué hay tanta violencia y por qué hay tanta violación a las normas? Porque sabemos perfectamente que la justicia no funciona. Por eso para mí la mejor recompensa, si le encuentran, si lo ven a Froilán Peralta, entonces avisen a la comisaría, ya que los policías no están encontrando, entonces empecemos nosotros los ciudadanos a buscar dónde está Froilán Peralta y comunicamos eso para poder lograr la detención y para que cumpla esa exigua, digamos, pena. Y en este caso nosotros decimos era fin de la impunidad, porque cuando acabe la impunidad va a haber menos robo, va a haber menos corrupción, y si hay menos corrupción vamos a tener esa dignidad de vida que nos merecemos todos los paraguayos. Doctora, de hecho, Froilán Peralta ya compurgó una parte de la condena, o sea, es menos todavía, menos de 3 lo que tiene que cumplir. Y eso yo creo que un día me tienen que invitar un poco en el programa, vamos a hablar de los arrestos domiciliarios, ¿verdad? Porque acá en el caso de Froilán Peralta... En enero, doctora, tenemos la feria judicial. Sí. Bueno, está bien. Sí. Te tiro un mes tentativo que podríamos tirarte para hablar de ese tema. De hecho, ya saltó en una charla también, doctora, entre nosotras, justamente esa situación del arresto domiciliario que termina beneficiando a autoridades que son sospechadas de haber desviado fondos millonarios. Sí. Y que ya en arresto domiciliario, ahí le tenés a Hugo Javier, por ejemplo. A que Javier ya está, Díaz Verón. Sí, 4 años de arresto domiciliario y prisión preventiva que tuvo. Y lo mismo pasa con Froilán Peralta. Froilán Peralta, si llega a ir, se va a tocar tambo y sale. ¿Me entiende? Y ni siquiera eso quiere más hacer. O sea que él directamente dice no voy a irme, no sé cuál sería el mecanismo de su defensa en este caso. Pero sería un lindo tema para que la gente entienda y vamos a explicar lo más sencillo que se pueda para desnudar la corrupción que hay en el Poder Judicial cuando dan arresto domiciliario no solamente a corruptos, sino que últimamente a criminales, ¿verdad? Como Erico Galeano, por ejemplo, ¿verdad? Erico Galeano ya tiene una mano, ya le están ayudando porque ya le están dando arresto domiciliario, que quiere decir eso, que ya él está compurgando una pena. Y pasó con Froilán, va a pasar con otros si es que nosotros, la ciudadanía, no actuamos en consecuencia, ¿verdad? Y tenemos que repudiarle al Poder Judicial
y también al Ministerio Público, porque el Ministerio Público permite y el Poder Judicial es el que firma las resoluciones para mandarlos a su casa. Por lo menos en algunos casos, la Fiscalía ya pidió que se levante el arresto domiciliario. Exacto. Porque realmente ya es alevoso que una persona esté compurgando su pena de manera anticipada con un arresto domiciliario. Después va a tener una condena y tiene que esperar que ésta esté firme para que vaya a la cárcel. Pero entre tanto ya está en su casa compurgando su pena y probablemente ya compurga allí la totalidad de su pena.